Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 57, donde dice: Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La relación entre Cristo y el creyente no puede separarse de la relación existente entre el Padre y el Hijo, ya que es una unión semejante a la que existe entre las dos personas de la Trinidad, bien en la relación natural de la condición humana o eterna. La inmanencia entre el creyente y Dios existe, y lo hace en grado eterno e infinito entre el Padre y el Hijo. De otro modo, aunque las personas divinas son dos, no es menos cierto que son también uno. Lo más característico de esta unión se expresa sencillamente cuando Jesús mismo dice: El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 10 y versículo 38. Nótese que no se trata de una función personal que convierte a dos personas en una, sino que, manteniendo la eterna distinción entre ellas, se pone de manifiesto la plena comunión en el ser divino, que hace que cada una de ellas sea Dios único y verdadero. Anteriormente se ha considerado el vínculo indisoluble que une al Padre y al Hijo eternamente, de forma especial en cuanto a que el Padre engendra y el Hijo es engendrado, sin solución de término, en un acto eterno y continuado que se expresa en un «yo te he engendrado hoy». De esta manera, el Hijo vive por el Padre, que es viviente, y que le ha enviado. De igual modo, el Hijo que tiene vida en él mismo hace vivir al creyente que cree en él, en la forma metafórica que lo come y lo bebe. Por tanto, Jesús vincula las dos relaciones, siendo la segunda una semejanza de la primera. De la manera que el Hijo vive por el Padre, así también el creyente vive por el Hijo. Y esta relación inmanente hace que quien está en Cristo está también en el Padre, puesto que, por eterna inmanencia, el Padre está siempre en el Hijo. La unión vital con Cristo lleva al cristiano a alcanzar la condición de hijo, por supuesto, no en la eterna dimensión del unigénito, sino en la relación vinculante de la adopción en Cristo Jesús, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 5. Esta misma idea aparece más adelante, cuando Jesús dirá: «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Juan capítulo 14 y versículo 19. Sigue diciendo este versículo: «Él también vivirá por mí». El Padre es razón y fuente de vida, comunicable en el seno divino. De este modo, la segunda persona de la Trinidad recibe la vida de la primera. Es esa la causa por la que se le llama al Padre el que vive o el viviente.
porque es el comunicador de la vida. Jesús es la imagen del Dios viviente, pero no en la reproducción, sino en la identidad, porque, aun siendo una persona distinta, tiene la misma vida del Padre y no tiene nada distinto de su naturaleza. De manera que el Dios unigénito puede dar a conocer al Dios Padre, porque ambos son uno. Todo cuanto tiene el Padre, lo tiene y es del Hijo y viceversa. Nada puede decirse que sea propio o exclusivo de cada uno, porque tienen todo en común. Aunque la vida procede del Padre, y dice el Hijo, yo vivo por el Padre, no tanto en sentido sustentante, sino en el existente, eternamente engendrado y fuera de toda casualidad. Por tanto, la vida del Hijo comunica al creyente en el momento de la fe, aunque eterna, es perpetua para quien antes estaba sin esa vida y luego la recibe. La del Hijo no tiene principio, más que el eterno acto de la generación del Padre. Es necesario tener bien claro esto, para no caer en errores, cuando el Señor Jesús dice que vive por el Padre. No está atribuyéndose una naturaleza nueva o diferente, sino que lo que Él, Hijo, es, lo es en el Padre, y no separado del Padre. En semejanza de relación y de vida, el creyente también vive por Cristo en la misma medida en que vive en Él. Continúo ahora con el versículo 58, donde dice: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dejando la forma de carne y sangre, regresa a la figura del pan de vida. Señalándose a él mismo, vuelve a decirles que él era el pan que descendió del cielo. Las palabras de Jesús hacen un resumen de toda la enseñanza que él dio a los oyentes. No hay otro pan de vida que no sea el que descendió del cielo, ya que ningún otro, aunque sea dado por Dios, permite alcanzar la vida eterna. Por tanto, solo Jesús, solo creyendo en Él, solo recibiéndolo y entregándose a Él, puede garantizar una vida a eternidad. Sigue diciendo este versículo: no como vuestros padres, comieron el maná y murieron. Nuevamente aquí Jesús les recuerda la experiencia de sus antepasados, a quienes llaman literalmente los padres. Aquellos del pueblo de Israel que comieron el maná que Dios le hacía descender cada día, aunque procedía de él, no dio vida eterna, como lo pone de manifiesto el hecho de que todos murieron. Continúa diciendo este versículo: el que come de este pan vivirá eternamente. Que sin embargo, el que come este pan tiene vida eterna. Como se dice antes, los creyentes reciben la vida eterna por unión vital con Cristo. De ahí que en sus últimas palabras de las recogidas por Juan, vuelva a insistir sobre la necesidad de comer el pan de vida para alcanzar la vida eterna. Como quiera que Él vive, así, quienes están en identificación con Él, viven también. Continúo ahora con el versículo 59, donde dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Juan despeja la incógnita del lugar
en donde tuvo ocasión el discurso de Jesús. Se trata de la sinagoga en Capernaum. Algún códice añade una larga frase completando el texto que no se considera al no estar en manuscritos seguros y que probablemente se deba a un comentario del copista aclarando el texto. En ella se lee que el discurso tuvo lugar en sábado, y cabe suponer que la primera parte de la enseñanza pudo muy bien ocurrir en la ribera del mar de Galilea, a donde los que buscaban a Jesús llegaron en las barcas, cruzando el lago, y que la segunda parte se haya producido en la sinagoga, en el sábado, donde se reunían para la lectura de la Escritura y el comentario. Por tanto, siendo el sábado día de reposo, no es probable que los que buscaban a Jesús, ellos fueran a desembarcar en la mañana de ese día, inhábil a todos los efectos para cualquier trabajo. La cronología de los hechos pudiera muy bien haber sido así. El jueves se hizo el milagro de la multiplicación de los panes. El viernes encontraron por la mañana a Jesús, que respondió al requerimiento de la gente que preguntaba cómo había llegado allí. Versículo 25. Y el sábado se completó la enseñanza en la sinagoga. Continúo ahora con el versículo 60, donde dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El discurso de Jesús resultó duro para muchos, especialmente si consideraban literales las palabras en las que decía que para tener vida eterna era necesario comer su carne y beber su sangre. Lo sorprendente es que no solo resultaba difícil o duro para las multitudes que le buscaban por intereses egoístas de alimentarse milagrosamente, y también a los judíos, esto es, a los líderes religiosos, sino también a muchos de los discípulos, es decir, a los seguidores de Jesús. El gran conflicto de la gente está en la proclamación del Evangelio de salvación por fe en Cristo Jesús. Nótese que aquellos estaban dispuestos a considerar a Jesús como el Mesías enviado, pero para reinar en modo alguno podían ellos aceptarlo como el Salvador que da su vida por los hombres, para abrir a estos la puerta del perdón, la esperanza y la vida eterna. Es por eso que ellos realmente se escandalizaban con las palabras de Cristo. Aquel discurso era superior a su comprensión y a su aceptación. Además, se producía el rechazo manifiesto de Jesús, al producirse el rechazo de sus palabras. Esta reacción pone bien claro de manifiesto la incredulidad de todos ellos. No se trata de hacer o no hacer, sino de creer en Cristo para salvación. Sigue diciendo este versículo: ¿quién las puede oír? Al hablar de discípulos, no solo se hace referencia a los 12, sino a un extenso grupo de gente mucho mayor que, cautivado por lo que el Señor hacía, le seguían. Ellos estaban admirados, creyendo que era un hombre grande. Es posible que incluso algunos pudieran haber admitido que fuese el Mesías, que venía para establecer el reino en Israel y sacar la nación de una situación de esclavitud a la de señorío sobre las otras naciones de la tierra. Pero aquellos discípulos no estaban dispuestos de ninguna manera a aceptar la condición divina de Jesús.
ya que ninguno podía admitir que Él fuese Emmanuel, Dios con los hombres. Sin aceptar esa verdad, no se puede participar de ninguna de las maneras del pan de vida. Aquello era duro para ellos y no podían aceptarlo. De ahí la pregunta: ¿quién la puede oír? El rechazo a la palabra de Cristo es evidente. Aquello que el Señor había dicho era absolutamente inaceptable para ellos. Con todo, ninguno de ellos fue a Jesús para que le explicara la parábola del pan de vida y de comer su carne y beber su sangre. Cuando decían dura es esta palabra, no estaban diciendo que fuese difícil de entender, sino más bien que era difícil de aceptar. Entonces, ellos estaban disgustados con Jesús y lo estaban por la rebeldía e incredulidad de sus corazones. Continúo ahora con el versículo 61, donde dice: Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Juan señala el conocimiento sobrenatural que Jesús tenía al decir que conocía en sí mismo, esto es, sin que nadie le dijese nada, lo que estaba produciendo en los discípulos las palabras de su discurso. Jesús, Él, no necesitaba que nadie le dijese lo que había en el corazón de los hombres, como podemos ver en Juan capítulo 2 y versículo 25. Pero aquellos murmuraban, haciéndolo además con dureza sobre lo que el Señor había dicho antes. No hablaban en voz alta, reprochándole directamente sus palabras o inquiriendo de alguna manera explicación. Hablaban en voz baja entre ellos a modo de murmullo, pero lleno de aptitud. Y nótese que el Señor los confronta con una pregunta: ¿esto os escandaliza? El verbo es muy común en los sinópticos, pero solo aparece 2 veces en el Evangelio según San Juan. El otro lugar es Juan capítulo 16 y versículo 1. El motivo del escándalo tenía que ver con todo el discurso, pero especialmente porque Cristo decía que había bajado del cielo, como se aprecia en el versículo siguiente. El escándalo es que un mero hombre, para ellos, afirme su procedencia celestial. Para ellos era una ofensa que el que todos conocían como el hijo de José y de María, y sabían quién era su familia, se hiciese hijo del Padre Celestial y afirmase además que el cielo era el lugar de donde procedía. Continúo ahora con el versículo 62, donde dice: Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si les escandalizaba el hecho de que Jesús se presenta como el que descendió del cielo para dar vida a los hombres, cuánto mayor tropiezo sería para aquellos si lo viesen ascender al lugar donde estaba primero. Aunque habla desde la tierra, sigue estando en el cielo a causa de su condición divina. Luego, en un futuro, el hombre, Jesús, la naturaleza humana del Verbo, ascenderá para ocupar el lugar que tuvo antes de su nacimiento en la tierra y que nunca dejó en su condición divina. La verdad absoluta es que Cristo, Dios hombre, es una sola persona y además con 2 naturalezas. El Hijo de Dios y su humanidad son un solo Cristo. Es Hijo eterno del Padre eterno y es hombre
en la temporalidad asumida en su persona divina. En la unidad de su persona, habla en la tierra y también está en el cielo. El Hijo de Dios estaba en la tierra por la naturaleza humana subsistente en su persona divina, y estaba también en el cielo por ser el Verbo eterno del Padre eterno. Aquellos que lo contemplaban tan solo eran capaces de ver en él un hombre y nada más. Para algunos, incluso, un arrogante que se hacía Dios cuando era solamente un hombre. Aquellos quedarían más atónitos todavía si viesen a su humanidad glorificada ascendiendo a la diestra del Padre y sentándose en su trono de gloria. Jesús les dice: ¿cuál sería vuestro escándalo si vieseis esto? El Hijo del Hombre que regresa al lugar de donde procede. Nuevamente se deja de ver la preexistencia de Jesucristo. El hombre que predicaba en la sinagoga de Capernaum anuncia el regreso a donde estaba antes, es decir, el cielo. Luego, antes de su presencia terrenal, tuvo una preexistencia eterna. La deidad de Jesucristo llena plenamente el texto del Evangelio. La ascensión al cielo implica necesariamente el descenso desde ese mismo lugar. Continúo ahora con el versículo 63, donde dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nótese que este versículo es bastante complejo. Nos presenta un contraste entre el espíritu que da vida y la carne, que para nada aprovecha. La antítesis entre la carne y el espíritu hace que pensemos que se está refiriendo al espíritu del ser humano. Pero sin embargo, sabemos que el espíritu del ser humano no da vida. Eso es lo que habíamos encontrado en el contraste que Juan ya había establecido entre la carne y el espíritu, como dice Juan capítulo 3, versículo 6. También la referencia al espíritu en el discurso sobre el agua de vida del capítulo 4 de Juan y también el capítulo 7 versículos 38 y 39. Probablemente también hay un contraste entre la letra y el espíritu, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Es por eso que analizar las palabras de Jesús de forma literal, con la mentalidad de la carne, no les iba a llevar a una interpretación correcta, ya que ese privilegio solo lo alcanza la gente que se acerca a las palabras de Jesús con una comprensión espiritual. Nótese que la carne no puede discernir las misteriosas declaraciones de este Evangelio. Esta palabra también se usa en sentido positivo. Después de todo, el Verbo se hizo carne, como dice Juan 1 y versículo 14. Pero en este versículo, lo que se destaca son las limitaciones de la vida en la carne. Aquellos que solo se preocupan por las cosas materiales y del presente no pueden comprender la enseñanza de Jesús. Aquellos cuyo horizonte acaba con las cosas de esta tierra se privan de la enseñanza de Jesús y la vida que llevan, que como dice Jesús, para nada les aprovecha. Entonces, la única forma de entender
esas palabras es dejando que el Espíritu que da vida nos guíe e ilumine. Y eso no solo vale para poder entender este discurso, ya que durante toda su enseñanza Jesús le da mucha importancia al Espíritu, y cuando digo al Espíritu es con mayúscula. A Jesús no le interesaba el bien que la gente pueda hacer a través de su esfuerzo en la carne para provecho propio, o a través de su naturaleza terrenal, ya que toda su enseñanza presupone que es necesario que el Espíritu de Dios actúe en el creyente. Jesús relaciona sus palabras con el Espíritu y con la vida. Pero eso no quiere decir que deberíamos caer en una interpretación totalmente alegórica. Sin embargo, quiere decir que las palabras de Jesús son sentencias creadoras, como las palabras de Dios en Génesis capítulo 1. No solo hablan de vida, sino que dan vida. Juan capítulo 5 y versículo 24. Aquí vemos que hay una relación entre la vida y las palabras de Cristo, mientras que anteriormente en este mismo capítulo habíamos visto que la vida venía por Él, comer la carne y beber la sangre. Por tanto, no estoy ante una contradicción, ya que no podemos separar las palabras de Cristo de su obra. Sus palabras apuntan a su obra en el Calvario, a través de la cual puede dar vida a los creyentes. Así que aquellas palabras y la obra suprema que acabamos de mencionar son una. Y voy concluyendo ya con esto. La simple participación en las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor no aprovecha para nada, al menos, nótese esto, al menos, que el Espíritu de Dios obre en ellas y avive mediante ellas nuestro espíritu. Solo la percepción espiritual de las realidades significadas en tales ordenanzas sirven para la vida espiritual. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nótese que no son meras expresiones, es decir, palabras que se las lleva el viento, sino que son palabras divinas, realidades provenientes del Verbo de Dios, en quien estaba la vida. Como dice Juan capítulo 1 y los versículos del 1 al 4. Cuando se le acepta por fe, se convierten en instrumentos de salvación eterna. Si comes a Cristo, es decir, si crees que Cristo murió por ti, tendrás vida eterna, como dice Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 36. Estimado y estimada oyente, el motivo por el cual los hombres no aprecian las palabras de Cristo es porque no las entienden como es debido, en sentido literal de una parábola, de una alegoría, de un símil, de un símbolo, no hacen ningún bien, si no se penetra en el significado real que en tales figuras se esconde. Nótese que a veces hallaban ofensas en las palabras de Cristo, cuando la causa estaba dentro de ellos mismos y no de Cristo. Amigo y amiga oyente, las palabras de Cristo son vida y son verdad. Juan capítulo 6, versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si tú crees
en las palabras de Jesús, pues solo te resta ya hacer una oración conmigo, si no lo has hecho nunca, y repite ahí a donde estás. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora. Entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis delitos y por mis pecados. Entiendo que tú eres el dador de la vida. Yo, en este momento, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.